El día de hoy quiero continuar hablando sobre llamado. Y quiero hablar, y si estás tomando notas, vamos a empezar el día de hoy leyendo el libro de Mateo 10, el verso 1. Y antes de empezar, estas 2 semanas que acaban de pasar, hemos estado hablando sobre el llamado que Dios tiene sobre la vida de cada uno de nosotros. Y una frase de base que hemos puesto al inicio de esta nueva serie de predicaciones es que Dios llama a todos. Dios llama a todos. No hay una excepción con algunas personas y otras no, sino que Dios llama a todos por igual. Y si tú estás aquí por primera vez o por segunda vez o eres parte de la iglesia y hasta el día de hoy crees que Dios no te ha llamado para ser parte de su obra, déjame decirte que Dios tiene un plan para tu vida y Él ya te ha llamado. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que vamos a empezar con Mateo 10, verso 1 esta mañana. Mateo 10, versículo 1. Jesús envía a los 12 apóstoles. Es lo que empieza este capítulo de Mateo 10. Y empieza con el primer versículo. Dice: Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad, todos digan autoridad, para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. ¿Ok? Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Primero llamó a Simón, que también le dicen Pedro. Luego llamó a Santiago. Luego llamó a Juan. Llamó a Felipe, a Bartolomé, a Tomás y a Mateo, más conocido como el cobrador de impuestos, quien escribe. Y luego a Santiago, a Tadeo, a Simón, a Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Y Jesús en el verso 5 dice: envió a los 12 apóstoles las siguientes instrucciones. Y le dice: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncienles el reino del cielo que está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. En esta primera parte del mensaje del día de hoy, quiero que te des cuenta lo siguiente, y es que Jesús es quien llama. Y tú y yo no buscamos a veces ese llamamiento, sino que Jesús es quien nos llama. Jesús es quien nos separa. En otras partes de la Biblia menciona que Jesús, cuando llamó a cada uno de los 12, fue de una manera muy peculiar. Jesús va donde estaban estas personas y les llama de su trabajo, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de cómo Jesús llamó a Mateo? Mateo, un cobrador de impuestos, cobrando dinero. Había escuchado de Jesús probablemente, pero Jesús viene y dice: sígueme. Luego Jesús también busca a algunos pescadores y los vuelve a sus discípulos, pero les dice: sígueme. Entonces, lo primero que quiero que entendamos esta mañana es lo siguiente: Jesús es quien inicia el llamamiento. Jesús es quien inicia el llamamiento y tú y yo respondemos. Dígale que está a tu costado: tú y yo respondemos. La realidad es la siguiente: cuando Dios nos llama, no tenemos nosotros nada que ver con eso. Es Dios 100%, dando todo de sí, llamándote a ti, buscándote a ti. Y a veces tú y yo pensamos que hemos encontrado a Dios, ¿verdad? Decimos: yo encontré a Dios en la iglesia, o yo conocí a Dios, o yo estaba huyendo de Dios, pero al final lo encontré. Y yo no creo que funcione así, porque la Biblia nunca dice que tú encuentras a Dios. Por el contrario, es Dios quien te encuentra. Es Dios quien te forma y Él te busca y Él te encuentra. Y Él prepara el momento en el que Él te llama. Entonces, conozco mucha gente que dice: yo quiero ser pastor, yo quiero ser líder, yo quiero ser arquitecto, yo quiero hacer muchas cosas en la iglesia, pero déjame decirte, no funciona así. Es Dios quien llama. Y Dios ha llamado a todos nosotros para algo especial. De hecho, cada uno de estos discípulos de Jesús, que se vuelven apóstoles, tenían un trabajo, tenían familia, tenían algo que hacer, estaban haciendo algo. Muchas veces pensamos que los que son llamados al ministerio, a estar acá adelante, son aquellos que no hacen nada. Son buenos hablando y listo.
Pero no es así. Por lo contrario, es cuando cuando Jesús, llama a sus discípulos, ellos estaban pescando, estaban trabajando, tenían un negocio, eran profesionales, tenían una familia. Algunos de ellos dejaron a sus padres para seguir a Jesús. Segundo punto del día de hoy, el llamamiento de Jesús no es para cuando no estás haciendo nada. El llamamiento de Jesús es a pesar de que estés haciendo algo. En el momento en el que estás haciendo algo, Jesús puede llamarte. Y eso se trata de que los planes de Dios siempre van a prevalecer sobre tus planes. Yo puedo tener planes, yo tengo planes, ¿ok? Probablemente tú tienes planes, muchos de ustedes están planeando irse a comer un pollo a la brasa al final, ¿verdad? Puedes estar planeando vivir en otra ciudad, puedes estar planeando comprarte un carro, ser profesional, yo qué sé. Puedes planificar muchas cosas, pero la palabra dice que es el propósito de Dios en tu vida lo que al final de todo esto va a prevalecer aquí en la tierra. Entonces, quiero animarte esta mañana a lo siguiente. Pregúntale a Dios o pídele a Dios que revele su llamado en tu vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y antes de pasar al siguiente versículo, que es Efesios 1, quiero decirte lo siguiente. ¿Cómo es que Dios llama a algunos? Si bien es cierto, no existe alguien que Dios lo llama solo por su talento. Por el contrario, las semanas pasadas yo conté esta historia. El rey David en el Antiguo Testamento era un buen músico, tenía el talento de la música, ¿verdad? Y la palabra misma lo dice, tenía un talento especial por tocar el arpa, tenía un don especial, pero su talento no era su llamado era ser rey. Entonces muchos de nosotros podemos pensar, es que como soy bueno en esto, o Dios me ha dado esta oportunidad, o Dios me está dando esta plataforma, esto es lo que debo hacer el resto de mi vida, ¿verdad? Como tengo un negocio, como tengo esta empresa, como tengo este trabajo, esto es lo que tengo que hacer el resto de mi vida. Pero la palabra dice que no funciona así. Es Dios quien mueve los planes, cambia nuestro rumbo de vida y a veces por momentos cambia de dirección completa nuestra vida. Ahora, si bien es cierto, en mi vida personal yo no empecé, yo no quería ser pastor. ¿Cuántos de ustedes quieren ser pastores? Levante la mano. Yo nunca quise ser pastor. No fue mi idea, no fue mi plan, no fue algo que yo estaba en el colegio y cuando le preguntaban a todos, ¿qué vas a hacer? Yo nunca pensé ser esto simplemente, o tener este llamado, mejor dicho, ser esto suena feo, ¿no? Nunca pensé tener este llamado. Lo que sí sabía en algún momento de mi vida es que quería servir a Dios. No importa dónde, no importa cómo, lo único que quería era servir a Dios. Entonces, en ese momento, cuando yo vuelvo a restablecer mi relación con Dios, es que yo siento que Dios me llama, pero no me dice a dónde. Yo siento que Dios me llama a servirle. Entonces, yo estaba en una iglesia, obviamente mucho más grande que esta, y tenía esta necesidad de servir a Dios. O sea, como esta necesidad insaciable de servir a Dios, de no encontraba satisfacción en nada más que en servir en la iglesia. Y no sé si te ha pasado esto alguna vez, de repente no te ha pasado, pero para mí no encuentro satisfacción en hacer nada que no sea para Dios. Entonces, simplemente empecé sirviendo en la iglesia. Primero me pusieron a cargo de un grupo pequeño, luego me pusieron a cargo de otra cosa, de un estudio bíblico, ¿qué más estuve haciendo? Recursos, vendiendo los libros, el tiempo de oración, diferentes cosas. Entonces en la iglesia hay necesidad, ¿ok? Hay necesidad, hay esta necesidad de que gente sirva. Y algo importante era lo siguiente. ¿Qué necesidad ves en la iglesia el día de hoy? A ver, pregúntate a ti mismo. ¿Qué necesidad veo en la iglesia el día de hoy? ¿Algunos de ustedes ven alguna necesidad en la iglesia? Probablemente sí, ¿verdad? ¿Cuánta necesidad hay en nuestra ciudad? Ahora voy más profundo. ¿Cuánta necesidad hay en tu familia? ¿Cuánta necesidad hay en el contexto en el que tú estás? En tu propia familia, al costado tuyo tienes
personas, amigos, hermanos, primos, familia, ¿verdad? Si sales al contexto de trabajo, ¿cuánta necesidad hay en tu trabajo? ¿Gente conoce de Dios en tu trabajo? Y si no, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué Dios te puso en el trabajo en el que estás? ¿Por qué te permitió tener el trabajo en el que estás? Si vamos más allá, en el barrio en el que estás, en la ciudad en la que estás, ¿necesita de Dios o no? ¿Está todo perfecto en la ciudad en la que estás? ¿Está de maravilla? ¿O hay asaltos, robos, muertes, familias disfuncionales, abuso entre mismas familias, gente que lastima a personas, corrupción, engaño? Entonces, ¿qué podemos entender el día de hoy? Lo siguiente: mi ciudad necesita de Dios, mi familia necesita de Dios y mi trabajo necesita de Dios. Y si ponemos una lista de prioridades en nuestra vida, hace un tiempo uno de nuestros pastores me preguntó: Daniel, ¿en cuánto de tus horas, o sea, qué es lo primordial en tu vida? ¿Ok? Entonces nos dieron una hoja y teníamos que escribir qué es lo primero en nuestra vida, ¿no? Y todos, como ya sabemos, ponemos Dios, familia, trabajo. Y me dijo: al costado de la hoja que estás escribiendo Dios, familia, trabajo, pon cuántas horas dedicas a cada cosa. ¿Sabes la realidad? Que la mayoría de nosotros que estábamos en esa reunión dedicábamos 90% de nuestro tiempo al trabajo, 10% de nuestro tiempo a la familia, 0% de nuestro tiempo a Dios. Entonces reveló una verdad en mi vida, y era que mi prioridad no era Dios, era el trabajo. Porque si tú dices mi prioridad en la vida es Dios, familia, trabajo, ponle al costado las horas que inviertes en eso. ¿Cuántas horas inviertes en Dios? Muchos de nosotros ha pasado toda esta semana sin que siquiera leamos la Biblia, y venir a la iglesia es el máximo esfuerzo de la vida, ¿verdad? Ya voy a ir si me sobra el tiempo, ¿verdad? Voy a dar cuando me sobre dinero. Voy a servir cuando me sobre recursos, ¿verdad? Y es que es así. ¿Sabes? Lo mejor de todo es que Dios nos deja hacerlo. Si Dios fuera que quisiera que todos seamos robots, hace rato nos hubiera destruido. Dios nos está dando la oportunidad de que tú y yo descubramos esta mañana que somos llamados. Vamos a leer Efesios capítulo 1 del verso 3 al 6. Dice lo siguiente: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Aquí viene la parte que más me gusta. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Antes de que Dios creara este mundo, antes de que Dios creara el universo, pensó en ti. Amén. Pensó en ti y dice: te amó. Tú no amas a Dios porque de la nada amas. Tu amor en la vida es un reflejo de Dios. Tú solo puedes amar a alguien por consecuencia de que Dios te ama. El ser humano no tiene una capacidad de amor genuina que genera. Nosotros no emanamos amor. Somos un reflejo del amor de Dios. Yo amo porque Jesús me amó primero. Yo amo porque Él me amó primero. No hay forma de que yo en mi humanidad tenga tanto amor. Entonces dice: Dios te amó primero, te eligió a través de Cristo para que seas santo e intachable ante sus ojos. Y después dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesús. ¿Qué significa? Esto es lo más maravilloso que estoy leyendo el día de hoy, y es que tú no elegiste a Jesús. Dice: Él te eligió y te adoptó antes de que tú pienses en venir a la iglesia. Dios tiene un plan para ti antes de que tú lo tengas. Amén. Dile al que está a tu costado: Dios tiene un plan para tu vida. Él eligió, y dice: Él decidió, ¿qué cosa? Adoptarte. Él decidió adoptarte, hacerte parte de la familia de Dios. Y te hago una pregunta: ¿eres perfecto? ¿Eres perfecta? ¿Quién te adopta en una familia perfecta?
Cuando eres tan imperfecto, cuando tienes tantos problemas, cuando lo único que sabemos hacer es cosas malas. ¿Quién te adopta en una familia perfecta y te da una posición que no mereces? Dios. Y dice, decidió adoptarte a ti como miembro de su familia al acercarnos, y como sabe que tú no puedes pagar el precio de tu pecado, mandó a Jesús. Qué increíble. Mandó a Jesús, 100% hombre, 100% Dios, libre de toda mancha y pecado, para que Él sea el precio de tu pecado, porque tú y yo no somos perfectos, nunca lo seremos. Lo único que sé es que como no puedo alcanzar mi propia salvación, Cristo se dio por mí. Eso es el nivel de amor que Dios tiene por ti. Y termina diciendo el verso 6, eso es precisamente lo que Dios quería hacer. Ese era su plan todo el tiempo. Y lo mejor de esto es que dice, le dio gran gusto hacerlo. A Dios le da gusto adoptarte como parte de su familia. Amén. Dios nos llama. Aquí está, ¿lo han estado leyendo todo este tiempo? Me hubieran dicho. Dios te ama. Jesús dio su vida por ti. Y lo más importante ahora aquí en la tierra es que Jesús te llama. Te llama a servirle, te llama a buscarlo, te llama a preguntarte, ¿será que necesito dedicar más tiempo a conocer a mi Creador? ¿Será que necesito dedicar más tiempo a servir en la iglesia? Porque es donde Dios permite que la ciudad conozca de Cristo Jesús. La Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo, que Cristo murió por ella y que Cristo le está preparando y le está guardando para los tiempos finales. ¿Qué significa? La iglesia es el reflejo del amor de Dios para la ciudad. Entonces, si no lo habías pensado hasta hace un tiempo, esto que estamos haciendo aquí no es un juego. No es simplemente decir, ay, qué producción que tenemos esta mañana, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos el café? ¿Y por qué tenemos las luces? ¿Y por qué adoramos? Porque la iglesia es la esperanza para Cusco. Porque la iglesia es la esperanza para Perú, para Latinoamérica, para el mundo entero. Porque mi familia necesita de Cristo, porque mis trabajadores necesitan de Cristo, porque mis amigos necesitan de Cristo y porque esta ciudad necesita de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, construir la iglesia, amigos, no es un llamado para uno y otro. Construir la iglesia es un llamado para todos. Digan todos. Construir la iglesia es parte de lo que nos toca hacer en nuestra vida. No es solamente para el pastor, solamente para el que canta. No. Este fue el plan de Dios desde el inicio. Traer salvación al mundo a través de Jesús. Y el mejor medio, el mejor canal, la mejor forma de evangelizar personas no es solamente salir a la calle y gritarle a la gente. Voy a gritarle a la gente que se arrepienten. ¿Quién te va a escuchar? A nadie le gusta escuchar juicio. Nadie haría fila para escuchar un te odio. Pero gente haría fila para escuchar Dios te ama. Entonces la iglesia es importante. Lo que hacemos es importante. Tu asistencia es importante. Tu participación es importante. Tu dar es importante. Tu llamado aquí en la tierra es importante. Y yo no sé cómo Dios nos va a utilizar a cada uno de nosotros en ciertas formas, pero lo que sí sé es que de este lugar saldrán personas con un llamado fuerte para cambiar esta ciudad. Sé que a través de los años lo que estamos haciendo producirá gran fruto para esta ciudad y que nuestra ciudad será el epicentro en esta ciudad en la que gente sea transformada y cambiada por lo que hacemos, por lo que decimos, por cómo servimos a las personas. Amén. Entonces Dios nos va a utilizar. ¿Cuántos quieren que Dios los utilice? Yo quiero que Dios me utilice, pero te digo algo antes de terminar. Si Dios te va a utilizar, probablemente va a arruinar algunos planes tuyos. Si Dios te va a utilizar, probablemente va a desordenar tu escritorio. A veces tenemos nuestros planes y decimos, el próximo año hago esto, en 10 años haré esto, y tenemos toda nuestra vida definida. El problema es cuando nunca Dios es parte del plan.
Si Dios no es parte del plan, no vale la pena seguir viviendo. Yo no quiero llegar a pensar algún día que tengo mi vida resuelta, que sé a dónde ir el próximo año. Lo único que sé es que Dios me va a guiar. Y es que va a ser a través de Dios. En eso encuentro satisfacción. Amén. En eso encontramos satisfacción. Así que vamos a terminar orando. Pero antes de eso, no sé si pueden poner Primera de Pedro 2 del 9 al 10. Es un versículo bastante poderoso. Vamos a leerlo juntos, ¿les parece? Verso 9 al 10 dice: pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Verso 10. Antes no tenían identidad como pueblo de Dios, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto es lo maravilloso de la palabra de Dios. Puedes ponerte de pie. Es lo siguiente. Es que somos un pueblo elegido. Amén. Somos un pueblo elegido. Antes no teníamos misericordia, hoy tenemos misericordia. Antes no tenías una identidad, no eras nadie. Hoy tienes una identidad en Cristo Jesús. ¿Quién eras antes de Cristo? ¿Quién eres sin Cristo? Puedes tener todos los planes de tu vida, pero si tu vida no tiene a Cristo Jesús, tu vida, por más de que trabajes y te esfuerces el día de hoy, no tiene sentido. Amén. No tiene sentido. Por eso busco de Dios, porque mucha gente dice: ¿cuál es el sentido de la vida? Amar a Dios y hacerlo conocido en esta ciudad. Y yo quiero darte la oportunidad. Si vienes por primera vez, segunda vez, quinta vez, 10ª vez, eres parte de esta iglesia, pero no has entendido este mensaje de que Cristo te está llamando, Cristo está tocando tu puerta hace rato, tal vez hace años Cristo está tocando tu puerta. ¿Y nosotros qué respondemos? No, Señor, gracias. Más tarde. A luego, cuando tenga tiempo, cuando tenga dinero, cuando no me funcionen mis planes, te busco. Yo creo que es al revés. Que Dios nos muestre sus planes y nosotros los seguimos. ¿Les parece? Amén. Si ustedes hacen eso, su vida va a ser transformada. Yo estoy seguro, te lo prometo. Tu vida va a cambiar. Voy a orar por si quieres recibir a Jesús esta mañana, si has entendido este mensaje y sientes en tu corazón tomar este paso de fe. Bien, pueden cerrar todos sus ojos y oramos. Repetimos esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, esta mañana te pido perdón por todos mis errores. Señor Jesús, entra en mi corazón y hazme una nueva persona. Yo te haré mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén, amén.